Hola, ¿qué tal chicos? Vamos con nuestro primer vídeo sobre trigonometría, donde vamos a definir las razones trigonométricas de cualquier ángulo. Vamos a definir las razones trigonométricas para un ángulo agudo. Para ello empezamos con el ángulo alfa, aquí, y lo que hacemos es que formamos un triángulo rectángulo dibujando el segmento este BC. Da igual lo largo o corto que hagamos el segmento, porque al fin y al cabo todos los triángulos que dibujemos serán semejantes y las razones entre sus lados serán iguales. Entonces, para definir las razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente de un ángulo alfa, vamos a utilizar un triángulo rectángulo. Entonces, el seno del ángulo alfa va a ser la razón entre el cateto opuesto al ángulo alfa, el lado BC, y la hipotenusa, BC entre AB. La razón trigonométrica del coseno de alfa sería el cateto contiguo, la razón entre el cateto contiguo y la hipotenusa, el lado AC entre el lado AB. Y la tangente del ángulo alfa será la razón entre el cateto opuesto, BC, y el cateto contiguo, AC. Además, tal y como tenemos colocado aquí el triángulo, el seno sería la distancia vertical, el cateto vertical entre la hipotenusa, el coseno sería la distancia horizontal, el cateto horizontal entre la hipotenusa. También tenemos las razones trigonométricas inversas, la inversa del seno, que se llama la cosecante, 1 partido seno de alfa, la inversa del coseno, que sería la secante, 1 partido coseno de alfa, y la inversa de la tangente, que es la cotangente, 1 partido tangente de alfa. Tenemos también las siguientes relaciones fundamentales, que sería el cuadrado del seno más el cuadrado del coseno es 1, y el seno partido el coseno es la tangente de alfa. Bien, con esta definición y estas relaciones podemos intentar hacer un par de ejemplos. Por ejemplo, este primero decimos, conociendo que el coseno de alfa es 0,86, calculemos el seno y la tangente. Entonces, aplicando la primera relación fundamental, tenemos que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es 1. De ahí despejamos el seno al cuadrado y despejamos el cuadrado del seno haciendo más o menos la raíz cuadrada de 1 menos 0,86 al cuadrado. Finalmente nos quedamos con la raíz positiva porque las razones trigonométricas en los ángulos agudos pues son divisiones entre lados que son positivos, así que el seno y el coseno y la tangente son positivas, por tanto, del más menos que nos sale al quitar este cuadrado, la raíz, nos quedaríamos con el más y nos sale que el seno de alfa es más 0,51. Para calcular la tangente de alfa, pues usamos la segunda relación fundamental que dice que la tangente de alfa es 0,51, o sea, sería el seno entre coseno, por tanto 0,51 entre 0,86. Vamos al siguiente ejemplo, dice conocemos la tangente, vamos a calcular el seno y el coseno. Bueno, para este caso vamos a utilizar las dos relaciones fundamentales y vamos a plantear un sistema, utilizamos que el seno entre el coseno es la tangente y que el seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. La tangente sabemos lo que vale. La tangente vale 2,83 y de esa forma pues plantearemos un sistemilla. Tenemos dos incógnitas, el seno y el coseno, y lo resolvemos. Bueno, ya que hemos definido las razones trigonométricas para ángulos agudos, vamos a extender nuestra definición para razones trigonométricas de ángulos cualesquiera que estén entre 0 y 360. Para ello lo que hacemos es que consideramos la circunferencia econométrica, que es una circunferencia de radio 1, y hacemos un tratamiento similar al que hicimos antes con los triángulos rectángulos. Entonces, si estamos en el primer cuadrante, pues el seno del ángulo alfa lo definimos como el cociente entre la distancia vertical, el cateto opuesto y la hipotenusa. Bien, en este caso, como la hipotenusa es 1, porque el radio de la circunferencia es 1, pues el seno de alfa sería simplemente la distancia vertical y el coseno sería la distancia horizontal. En el segundo cuadrante tendríamos igualmente que el seno sería la distancia vertical, porque ya no hay que dividir entre la hipotenusa porque mide 1. El seno sería la distancia vertical y el coseno la distancia horizontal, que en este caso vemos que el coseno está orientado hacia la izquierda. Por tanto, sería negativo. Así que en el primer cuadrante tenemos que el seno, el coseno y la tangente son positivos, pero en el segundo cuadrante, los ángulos que están entre 90 y 180, el seno que apunta hacia arriba sigue siendo positivo, pero el coseno que apunta hacia la izquierda es negativo. Y la tangente, como la división entre ambos,
pues también es negativa. En el tercer cuadrante, los ángulos que están comprendidos entre 180 y 270, vemos que el seno en la distancia vertical apunta hacia abajo, por tanto es negativo, y el coseno en la distancia horizontal apunta hacia la izquierda, por tanto también es negativo. Así que seno y coseno son negativos y la tangente, que es la división de ambas, pues sale positiva. Y en el cuarto cuadrante, los ángulos comprendidos entre 270 y 360, pues tenemos que el seno, la distancia vertical, apunta hacia abajo, por tanto es negativo, y el coseno, la distancia horizontal, apunta hacia la derecha, por tanto es positivo. Y la tangente, que es la división de ambas, pues sale también negativa. Vamos a intentar ahora hacer un ejemplo parecido al que hicimos al principio, pero ya con ángulos que están entre 0 y 360. Por ejemplo, el primero te dice, sabemos que el ángulo alfa está en el segundo cuadrante, es decir, está entre 90 y 180 grados, y que el seno de alfa es 0,62. Vamos a calcular el coseno de la tangente. En este caso procedemos de la misma forma, utilizamos las relaciones fundamentales, despejamos el coseno igual que hicimos con el seno antes. Lo que pasa es que ahora sabemos que en el segundo cuadrante el coseno, esta distancia de aquí, esta distancia, apunta hacia la izquierda, por tanto es negativo. Así que cuando hagamos la raíz cuadrada, nos quedamos con la raíz negativa. Así que el coseno de alfa sería menos 0,78. Recordad, lo que estamos haciendo es seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Por tanto, el coseno es más menos la raíz de 1 menos seno cuadrado. ¿Y por qué me quedo con el menos? Porque como estamos en el segundo cuadrante, sabemos que el coseno es negativo aquí. La tangente es la división de ambas y nos sale pues menos 0,79. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, sabemos que el ángulo alfa está en el tercer cuadrante y conocemos el coseno. Calculamos el seno y la tangente. Para este ejemplo procedemos de la misma forma, ¿no? Lo que pasa exactamente igual, relación fundamental, despejamos el seno cuadrado y sabemos que en el tercer cuadrante el seno también es negativo, por tanto nos quedamos con la raíz negativa, daría menos 0,56, y la tangente por la división del seno y el coseno, que nos da 0,67. Bueno, empezamos definiendo los ángulos, las razones trigonométricas de un ángulo, utilizando ángulos del primer cuadrante entre 0 y 90. Acabamos de extender esa definición para ángulos que están entre 0 y 360. Vamos a ver qué pasa con los ángulos que quedan fuera de ese intervalo de 0 a 360. Si los ángulos son mayores que 360, por ejemplo, tenemos el ángulo 1554, bueno, pues eso es un ángulo que ha dado varias vueltas, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es dividir entre 360 y vemos que este ángulo habría dado 2 vueltas completas, y luego en la quinta vuelta ha recorrido 114 grados. Por tanto, este ángulo sería equivalente al ángulo 114. Si los ángulos son negativos, pues, por ejemplo, tenemos el ángulo 300, que es como si hubiésemos recorrido todo esto de aquí, o es lo mismo que si ando, esto serían 300 en sentido positivo y menos 60 en sentido negativo. Sabéis que el sentido positivo va en sentido contrario a las agujas del reloj y el negativo va a favor de las agujas del reloj. Por tanto, 300 grados y menos 60 serían equivalentes, ¿vale? Para pasar de una a otra, pues simplemente tendremos que hacer la cuenta, ¿no? 360 menos 300 menos 360 me daría el ángulo negativo, y si lo que tengo es el ángulo negativo, le sumo 360 y me daría el positivo. Bien, vamos a hablar un poquillo sobre la calculadora, porque se utiliza mucho en trigonometría. Entonces, a ver, yo puedo utilizar la calculadora para hallar las razones trigonométricas de un ángulo, por ejemplo, el seno de 40, y me diría cuánto vale, y también lo puedo hacer al revés. Yo puedo saber que el seno de cierto ángulo es 0,5 y que la calculadora me diga de qué ángulo se trata. El problema es que, por ejemplo, con el seno 0,5 hay muchos ángulos. Por ejemplo, el seno de 30, seno de 150, seno de 390, seno de 750, todos esos dan 0,5. Así que cuando yo utilicemos la calculadora para hallar qué ángulo es el que me da como resultado el seno igual a 0,5, pues la calculadora me va a dar uno de ellos y yo voy a tener que saber si ese es el que necesito o necesito otro. Para eso vamos a ver la relación que existe entre las razones trigonométricas de ciertos ángulos. Pero antes vamos a comentar un poquillo las tres diferentes formas de medir ángulos que tenemos en la calculadora. Nos vamos a encontrar con grados sexagesimales, que serían 3
360 grados tendremos la circunferencia completa, 90 grados un ángulo recto, ¿vale? Y la calculadora, cuando tenemos esta opción seleccionada, vamos a ver deg o simplemente la letra D. Los grados centesimales, que no se suelen usar mucho. Aquí lo que pasa es que una vuelta completa tendría 400 grados, es decir, el ángulo recto mide 100 grados. Si tenemos esta opción en la calculadora seleccionada, pues vamos a ver GRA o simplemente la letra G. Y por último los radianes, donde un ángulo recto tiene pi medio radianes y la vuelta entera a la circunferencia serían 2 pi radianes. Si tenemos esta opción seleccionada, pues veremos RAD o simplemente la letra R encima de la calculadora.